Bueno, y hablamos de Martín Burr. ¿Y por qué el título ese? Bueno, ¿cómo estás? Bien, encantado de estar. Buenas Supongo noches. que bien. Qué pregunta más tontita esa de ¿Por cómo qué? está. Y no sé, porque nadie me dijo todavía mal. ¿O sí? No dicen, ¿verdad? ¿Quién es el dueño de la pobreza? ¿Por qué ese título? Bueno, es un título de un libro que acabo de lanzar, tanto en inglés como en castellano, y tiene que ver con un nuevo enfoque de eliminación de la pobreza en Paraguay y en el mundo. Resulta que hoy, a diferencia de hace 30 o 50 años, todas las familias humildes del mundo tienen Facebook, tienen teléfono celular, tienen WhatsApp. La tecnología permite ahora a las familias autodiagnosticar su propia situación. Entonces, si seguimos con el modelo anterior, donde el gobierno se ocupa de las poblaciones rurales o urbanas, vamos a seguir teniendo los resultados que tenemos. Pero nosotros estamos ya trabajando con 120.000 familias en Paraguay y en 29 países, donde hemos probado qué pasa si se les pide a la gente humilde que ella misma autodiagnostique sus fortalezas y sus debilidades y a partir de ahí hacer un plan. Antes se hablaba del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Municipal de Desarrollo. Hoy en día la tecnología nos permite que haya plan familiar de desarrollo para salir adelante. Paraguay, hablando de pobreza, no tiene 7 millones de habitantes, solamente 1.500.000 familias. Y es posible eliminar la pobreza en el Paraguay a corto plazo con 8.000 funcionarios de los que ya hay, ¿verdad? No hay que contratar a nadie más, a razón de 200 familias cada un extensionista familiar, se puede llegar a las 1.500.000 familias, ayudarles a que hagan su propio diagnóstico y su plan para salir adelante. A ver la presentación de esto, por favor. Fundación Paraguay está convertida en la primera institución sin fines de lucro de Latinoamérica en prestar asistencia técnica a países como China, también replicando sus programas en Estados Unidos, Reino Unido y en otra treintena de países. El doctor Martín Burr es fundador y director ejecutivo de la Fundación Paraguay, una de las principales ONGs de América Latina. Es creador de 2 innovaciones sociales con amplia difusión global: escuelas agrícolas financieramente autosuficientes y el semáforo de eliminación de pobreza. En la función pública, el doctor Burr ha sido viceministro de Comercio y jefe de gabinete de la Presidencia de la República y ha sido elegido intendente municipal de Asunción, cargo que ejerció entre 1996 y el 2001. Es profesor visitante de 2 universidades de Estados Unidos y autor de varios libros especializados en desarrollo económico y políticas públicas. ¿Vos estuviste en Estados Unidos cuánto tiempo? Fui a estudiar a Estados Unidos. Me fui por mi propia cuenta porque como mi familia estaba en la oposición a la dictadura de Stroessner, no podía conseguir una sola beca. Aquí la Secretaría Técnica de Planificación tenía una gran cruz encima de mi nombre. Pero bueno, salimos adelante. Hoy en día estamos prestando asistencia técnica a los sin techo en Estados Unidos, a los jóvenes afroamericanos que acaban de salir de la cárcel, a poblaciones en el norte de Inglaterra. Estamos trabajando con vendedores ambulantes en la India, estamos en Sudáfrica. Es increíble lo que... ¿Te acordás, Humberto, cuando se fundó la Fundación Paraguaya? Claro. Y fuiste una de las primeras personas que me entrevistó en 1985. Sí, me acuerdo perfectamente. A ver, el libro dice de Burr, a ver, ¿qué es eso? Quiero ver. La pobreza es uno de los temas más acuciantes en el mundo entero y en el Paraguay en particular. ¿Cuáles son sus causas y cuáles son las posibilidades para erradicarlas? Son preguntas acuciantes que se hace todo gobierno. Al respecto del tema, recientemente el doctor Martín Burr presentó un libro de su autoría con el sugerente título de ¿Quién es el dueño de la pobreza? La obra fue presentada en la Universidad de Columbia, Nueva York, Estados Unidos. El acto de presentación contó con la participación de nada menos que del Premio Nobel de Economía 2006, Edmund Phelps, director del referido centro de investigación.
Phelps dijo que el libro de Burr es un llamado de atención para replantear las políticas públicas respecto al tratamiento de la pobreza. El material es el resultado de más de 3 décadas de trabajo en programas de desarrollo social en más de 30 países. El libro es un compendio de aprendizajes en el que Martin Burr relata el cambio de cultura generado dentro de la organización denominada Fundación Paraguay. Yo me acuerdo vagamente que tuviste un problema por donde vivía, porque creo que en un momento dado vivía justo en la frontera de Asunción y... En la frontera de Asunción y Fernando de la Mora, Claro. y mi esposa no se quería mudar. Ese era el tema. Claro, me acuerdo. Pero como nací en el barrio Villa Morra y en el barrio Villa Aurelia viví toda la vida, entonces estaba perfectamente habilitado para ejercer la ciudad y el trabajo en el municipio. Trabajé mucho con las comisiones vecinales en Asunción y aprendí mucho de cómo la gente puede salir adelante cuando se organiza. Si no hay organización y participación ciudadana, no se puede salir adelante. Tal es así que creamos un fondo de proyectos especiales donde financiábamos la mitad de los proyectos barriales. Y eso era una magia, porque entonces no era la plaza de la municipalidad, sino la plaza del barrio donde la municipalidad aportaba. Y entonces el vecindario cuidaba la plaza o cuidaba el puente y no decía, eso le pertenece al gobierno. Entonces hemos aprendido mucho de cómo hay que alentar a que las familias y las comunidades se apropien de su problemática y no deleguen a otras instituciones la solución de sus problemas. ¿Qué querés saber vos? Humberto, aprovechar que está aquí el doctor Martín Burr y preguntarle un poquito en relación a la Escuela Agrícola de Cerrito, que es prácticamente un ejemplo también donde van los jóvenes. ¿Y quiénes son los jóvenes que pueden ir y en qué se forman ahí, Martín? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Diseñamos dos proyectos nuevos en el Paraguay. El semáforo de eliminación de pobreza, que estamos hablando del libro, y el sistema de las escuelas agrícolas autosuficientes. En vez de pedir subsidio al gobierno, las escuelas generan todo el dinero que requieren para pagar los sueldos de los profesores. Y en ese proceso el aprendizaje es universitario. Entonces, cuando el gobierno requiere 180 días de clase, ahí se tiene 210 días de clase. Cuando la Escuela Agrícola de Cerrito, que queda acá en Benjamín Acebal, el año pasado generó $700.000 en venta de bienes y servicios. Tenemos el queso Cerrito, tenemos el Hotel Cerrito, y no solamente están obteniendo un título de bachiller técnico agropecuario, sino también, coincidentemente, un título de bachillerato técnico en hotelería y turismo rural, logrando 100% de empleabilidad de todos los chicos que ahí acuden, con un programa 100% enfocado en el espíritu emprendedor, con una escuela que se cubre 100% de sus costos. Mientras hay una crisis en el campo, donde los agricultores del interior venden su tomate a 2.500, 3.500 el kilo, los chicos de la Escuela Agrícola Cerrito venden el kilo de tomate a 15.000 guaraníes en el agroshopping. Mientras el queso Paraguay se vende a 20.000 guaraníes, 25.000 guaraníes, los chicos de la Escuela Cerrito venden un queso ibérico estacionado a 120.000 guaraníes el kilo. Porque no es suficiente enseñar haciendo, es decir, aula y práctica. Nosotros agregamos dos elementos más: aula, práctica, salir al pueblo a vender y calcular la ganancia. Porque no se trata de enseñar a los agricultores paraguayos a cómo cultivar tomate, es cómo se gana plata cultivando tomate. A ver, semáforo, por favor, ¿qué quiere decir eso? La Fundación Paraguaya ha creado el mecanismo llamado Semáforo de Eliminación de Pobreza, una plataforma que ayuda a las personas y a sus comunidades a salir de la situación de pobres. Esta herramienta está conformada por 50 indicadores y dividida en 6 dimensiones, en las cuales se utilizan los colores del semáforo para representar 3 posibles respuestas por cada indicador.
El semáforo mejoró la vida de miles de familias mediante un proceso que les permite ser protagonistas de sus propias historias de eliminación de pobreza. Además de empoderar, los datos recogidos a través del semáforo han demostrado su utilidad también para las comunidades, organizaciones, empresas, proyectos y gobiernos. Bernardo, ¿qué querés preguntarle o te gustaría preguntarle? En términos prácticos, ¿cómo haría una familia paraguaya para empezar el diagnóstico de su situación y cómo emplearía ese diagnóstico para salir de la situación de extrema pobreza? Es muy fácil. Con una aplicación en el teléfono, en 20 minutos se logra lo impensable. Que una familia tocando las imágenes pueda diagnosticar si es rojo, amarillo o verde en ingreso, ahorro, presupuesto familiar, dentadura sana, vista sana, peso apropiado, nutrición, dormitorios separados para padres e hijos, baño moderno, heladera, 50 indicadores. Y después se tiene un tablero de control donde se visualiza en qué la familia está fuerte y después la familia hace sus propias prioridades. Trabajamos con indígenas, con campesinos, con gente, vendedores ambulantes en la India. Y si se hace bien la pregunta, es muy intuitivo y en 20 minutos una familia puede autodiagnosticarse. Y se logra lo que Paulo Freire, el educador brasileño, decía con respecto a la concientización. Nadie le puede quitar a otra persona de la pobreza si la propia persona no tiene conciencia y un deseo de salir adelante. Y eso es lo que se trata de despertar con el autodiagnóstico y el acompañamiento y la asesoría, ¿no? A ver la encuesta de semáforo, ¿qué significa esto? A ver. Hacemos una encuesta visual en donde las familias se autodiagnostican a partir de una encuesta que tenemos, en donde usamos una aplicación denominada Semáforo de Salida de la Pobreza. Esta aplicación utiliza imágenes y estas imágenes están divididas en 3 colores: el verde, el rojo y el amarillo. El rojo indica una determinada situación, ya sea cómo está su vivienda, cómo está su baño, cómo está su camino, o cómo está, por ejemplo, la parte de motivación, su autoestima, su interioridad, su espíritu emprendedor. A partir de las respuestas que obtenemos, del autodiagnóstico que hace la familia, comenzamos a trabajar con ellas. Explicamos a las familias que los rojos significan la pobreza extrema de la situación de ellas, que el amarillo significa pobreza y que el verde ya sería una situación ideal para las familias. Entonces comenzamos a trabajar para la solución de los rojos y los amarillos. ¿Cómo sentís todo esto? Y siento feliz porque esto comenzó con el apoyo a las microempresas. ¿Recordás que Claro, nuestra oficina claro. quedaba en Presidente Franco y Montevideo y pasaba yo siempre frente a la Riojana y estaban las chiperas? Sí. Y las chiperas, desde mi punto de vista, yo acababa de venir de la universidad, para mí eran microindustrias. Pero el gobierno decía, no, esos son plaga. ¿Cómo que plaga? Sí, una chipera. Paraguay no necesita chipera. Paraguay necesita grandes fábricas. Y bueno, pero esas son microfábricas. Y ahí es donde apoyamos la creación del programa de microempresas. Pero sucedía que algunas sí salían adelante y otras no. Y ahí es donde empezamos a averiguar qué están las cosas materiales, cama, auto, moto, heladera, y hay otras cosas inmateriales, espíritu emprendedor, motivación para salir adelante, autoestima. ¿Cómo se mide eso? Y es muy difícil medir la autoestima de otra persona, pero la genialidad es acá, la persona puede automedirse. Entonces, una vez que se le permite a las familias tomar conciencia y autodiagnosticarse, se resuelve 50% del problema. Dice testimonio. ¿Qué es eso? Quiero ver, director. El trabajo que hacemos es muy importante porque nos da la oportunidad de
ayudar a las familias a aprovechar las oportunidades y agarrar las herramientas que están disponibles dentro de ellos mismos para poder superar su nivel de pobreza. Estamos en muchos pueblos, en muchos barrios como estos, pero también en zonas rurales, ayudando a miles y miles de familias a identificar su nivel de pobreza, a hacer un plan de salida de pobreza y a volver a tener ilusión, volver a tener esperanzas. Yo, por ejemplo, como persona, yo no tenía casa, tenía mi casita, tengo mi olería. Gracias a todo lo que me dio la oportunidad la Fundación Paraguaya. Cuando me metí acá había muchos problemas, no había agua, no había luz, no tenía dinero para hacerme una casa, no tenía dinero para hacer el baño era un tambor ahí enterrado y unas 2 maderas ahí. Y fui creciendo, ahora ya tengo una piecita de material que gracias a Dios ese va a ser el negocio. La experiencia nos enseña de que una vez que la propia familia se decide a salir de la pobreza, lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar a encaminar esa energía, porque las soluciones están dentro del espíritu humano, dentro del potencial de cada familia humilde, de cada país del mundo. Un estudio, y termino con esto, creo que me hace enseña. Paraguay tiene una pobreza extrema, así para decir que muchas familias se acuestan sin comer. Sí, nosotros tenemos aproximadamente 10% de la población que pasa hambre. Es una vergüenza. A mí, Paraguay tiene 7 millones de habitantes, produce y exporta comida para alimentar a 85 millones de familias. Y nosotros acá debajo de nuestras narices tenemos indígenas que la vez pasada cortaron el puente Remanso porque se mueren de hambre. Y todo el mundo les mira a esos paraguayos y no pasa nada. Nosotros tenemos, en la pregunta desde el semáforo, es justamente en la última semana han habido días en que los chicos o integrantes de la familia se acostaron sin comer y hay muchísima gente que se acuesta con hambre. Se acuesta con hambre. Qué terrible escuchar esto, qué terrible. Martín, muchas gracias. Un corte, por favor.